deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general, su hermanito Willy Pavel, desde acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hermano querido, en este nuevo segmento vengo a decirle que la Iglesia Católica en Venezuela rechaza profundamente al régimen de Nicolás Maduro. Y quiero decirle también que repudia profundamente la idolatría hacia Hugo Chávez, hermano. Este es un sacerdote muy famoso entre los católicos, donde él dice que el pecado más grave que Venezuela ha cometido es el pecado de la idolatría. Y no simplemente vengo a ponerle la palabra de este sacerdote, sino también que vengo a ponerle la palabra de una de estas chavitas en medio de un mitin de estos políticos. Está rezando el Chávez nuestro. Vamos a escucharla para que usted más o menos sepa. Oración del delegado. Chávez nuestro, que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Allá están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! ¡Wow, hermano! El Chávez nuestro. Increíble. Primera vez que yo escucho una cosa así. O sea, acuérdese que Mateo capítulo 6 le enseña a usted a cómo orar. Pero es que estoy sorprendido con el Chávez nuestro. Cómo endiosaron a Chávez. Usted sabía que lo que está diciendo este sacerdote es real. Que la idolatría, hermano, es un pecado gravísimo. Cuando usted saca a Dios de su vida, de su casa, de su entorno, pues déjeme decirle que todo lo que ocupe en su vida, en lugar de Dios, eso se convierte en su Dios. Vamos a escuchar ahora la reprensión del sacerdote para que usted se oriente. Vamos a escuchar. Pero si usted cree que esa persona es Dios, miren, para la muestra un botón. ¿Ustedes saben lo que le está pasando a Venezuela? ¿Han escuchado por las redes sociales y por la noticia? Está pasando momentos muy duros. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo. Chávez. No, y no simplemente eso, sino que hicieron estatuas en muchos estados de Venezuela. Eso sí, que no hace mucho, hace pocos días que lo derribaron, la gente le entró a piedra, le entró a martillazo, y eso ha sido un desastre. Que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Wow. Se burlaron. Se burlaron, hermano, es verdad lo que está diciendo este sacerdote, se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política, y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz, que descanse en paz, a ese lo creyeron como el Salvador, creyeron que era Dios, y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios,
y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote de Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Wow, mira lo que está diciendo el sacerdote. Atento. Wow, hermano, esto me ha sorprendido a mí. Y deberían los católicos en Venezuela pedir perdón a Dios. Y ojalá y quisiera que este video lo vieran los venezolanos. Hasta que los venezolanos no le pidan perdón a Dios por haber cometido tal pecado de idolatría, no podrá levantarse Venezuela. Porque Venezuela no escuchó la palabra de Dios, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20. Donde estaba escrito que no podemos nosotros creer que un hombre es Dios, por muy bonito que hable, por mucho dinero que tenga, por mucho que lo ame, no puedo creer que es Dios. Y ese es el pecado que cometió Venezuela. Y ahora dice, no sabemos qué estamos pagando. Pues mire lo que estamos pagando, lo que dice la Sagradas Escrituras. Ay, este le va a enseñar ahora el sacerdote qué están pagando los venezolanos. Allá va. Oiga, Por aquel entonces, Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro un gobernante como el de Venezuela. Siga. y de Sidón. De común acuerdo, se presentaron ante él y, después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y le dirigió la palabra. Como aquel que te conté, que lo que hacía era hablar por televisión y se encadenaba y le dirigía las palabras al pueblo. Entonces, el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios. Ese es el pecado de Venezuela. Cuando comenzó a clamar que lo que decía ese mortal, para la muestra un botón, ya se murió, lo enterraron, que lo que decía esa mortal era palabra de Dios. Y lo que estaba en la Biblia y lo que decían los sacerdotes no era palabra de Dios, sino lo que decía él. Repítalo, lo último. Entonces el pueblo empezó a aclamarlo, diciendo, esta es la voz de Dios, no de un hombre. No de un hombre, el supremo, el eterno. Pero de repente, Pero de repente, miren lo que le pasó al comandante de Venezuela. De repente, lo hirió el ángel del Señor. no es casualidad, lo hirió el ángel del Señor. No fue Estados Unidos, Por no haber devuelto a Dios el honor. por no haberle dado de vuelta a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. ¿Recuerdan la enfermedad de ese señor? Que era como que si lo estuvieran comiendo los gusanos hasta que murió. Y hasta que el pueblo de Venezuela, les suplico, pueblo de Venezuela, escuche la voz del sacerdote del Dios Altísimo que hoy te dirige estas palabras. Hasta que no tomen conciencia y no le pidan perdón a Dios por haber creído que un hombre era Dios y caer en el pecado de idolatría, no se levantarán. Y eso está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. Y perdónenme, hermanos, pero tengo que hacerlo públicamente para que algún día los venezolanos lo reconozcan y el pueblo de Venezuela se vuelva a levantar, porque si no, no se levantará. Así está escrito en Jeremías 17, del 1 en adelante. El pecado de Judá El pecado de Judá, que es el mismo pecado de Venezuela, está escrito con un punzón de acero, está escrito con un punzón de acero. con una punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados. Y para los que no saben, llenaron a Venezuela de altares de los santeros, de los babalaos, de los brujos. Sus altares. Y sus postes sagrados lo recuerdan. La Iglesia Católica está clara que es verdad que el gobierno llenó, míreme, Venezuela entero de babalao. En los parques hacían altares a María Leonce, hermano, increíble. Debajo de los árboles verdes, en las lomas altas y los cerros del llano. Tu riqueza y todos tus tesoros Venezuela, Venezuela, tus riquezas y todos tus tesoros, los entregaré al saqueo, todos han saqueado a Venezuela en pago por todos tus pecados. en pago de todos sus pecados.
Tan rico mi país, más rico que cualquier otro. Lo han saqueado, se han robado sus riquezas por ese cruel pecado de idolatría. ¿Cuándo nos lo levantaremos? Cuando como un solo pueblo pidamos perdón a Dios. Sigue. En esos santuarios altos por todo tu territorio, tendrás que desprenderte de la propiedad que te había regalado. Tendrás que defenderte de la propiedad que te habían regalado. Y te haré esclavo de tus enemigos. Y te haré esclavo de tus enemigos. Somos esclavos dentro del país. No tenemos comida, no tenemos medicina, no tenemos nada. Somos esclavos en el país. Y sin poder salir, porque ya los otros países no nos quieren recibir. No tenemos libertad de decisión. No tenemos libertad. Y yo sé que con este mensaje muchos se pondrán molestos y me harán la guerra. Pero la voz de Dios no se puede tapar. Esclavo dentro del mismo país. Ustedes tienen para comer, denle gracias a Dios. Ustedes tienen para vestir, ustedes tienen medicina, ustedes tienen libertad, ustedes tienen lo que nosotros deseamos y no tenemos. Disfrútenlo y denle gracias a Dios y cuídenlo. Siga. Y te haré esclavo de tus enemigos en una tierra desconocida. Y entonces ahora tenemos que salir a tierras desconocidas. ¿Cuántos venezolanos? Ya van por los 5 millones de venezolanos o más que están saliendo a tierras desconocidas con los brazos cruzados. Aquí estoy para que me den trabajo. Pueblos, no traten mal a los venezolanos. Ellos salen porque se están muriendo de hambre. Amén, amén. Yo nunca lo he tratado mal a los venezolanos. De hecho, si lo puedo ayudar, lo ayudo. Desde que yo veo una persona aquí en República Dominicana con los cabellos lisos, medio blancos, claro, porque los dominicanos en su mayoría son de mi color y más morenos que yo. Pero yo identifico quién es dominicano y quién no, aunque el dominicano sea blanco. De los pocos blancos que hay. Pero de que yo veo una persona por ahí andando con los cabellos lisos, medio blanco, yo le pregunto, ¿eres de Venezuela? Y si tengo que ayudarlo, lo ayudo, hermano. Y no se pongan molestos porque a lo mejor le quita su trabajo. Pero es que si no trabaja, ¿cómo va a comer? Fui forastero y me hospedaste. Tuve hambre, me diste de comer. Cristianos que me escuchan, ahí está Cristo en cada venezolano que está llegando a su país. Amén, hermano. Amén. Así es. Así, hermano. Siempre estoy del lado de que ayudemos a los venezolanos. Ayudémoslos. Ayudémoslo. Hay muchos venezolanos que verdaderamente son serios y les gustan trabajar y ayudémoslo, hermano. Les dejo este video para que usted lo comparta. Hasta la Iglesia Católica repudia el régimen de Maduro, hermano. Esto es para que usted vea. Ya ustedes saben. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.